Cordillera de los Andes, Perú. Picos imponentes e inhóspitos que llevan al cuerpo humano al límite. Pero una civilización perdida fue famosa por su conexión con este aire enrarecido. Los incas. El imperio más grande y extenso en la historia de América. En tan solo 100 años, el imperio se extendió por Sudamérica. Se edificaron elaborados templos y ciudades, y se incorporaron más de 10 millones de personas. Pero desapareció con los años, y dejó misterios que han desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Hoy, un científico busca uno de sus últimos templos perdidos, en un frío y aislado lago, en la cima de los Andes peruanos. Estas aguas sagradas lo llevarán al límite de la exploración. El templo perdido de los incas. En el sureste de Perú, un equipo de científicos se dirige a un rincón remoto del país para llevar a cabo el primer estudio arqueológico en la laguna Subinacocha. La expedición está a cargo del explorador de National Geographic, Preston Sowell, que ha estudiado esta exótica cuenca durante casi 20 años. Estamos en nuestro campamento base, a unos 5,000 metros. La laguna Subinacocha se extiende en la naciente del río Amazonas. Está rodeada de enormes y congelados picos y abundante vida salvaje. Nunca sabes con qué te encontrarás cuando llevas gente a las montañas. Es un lugar de difícil acceso, al que solo han llegado los más intrépidos científicos. Partieron de Cusco, la capital del Imperio Inca, que continúa siendo un centro pujante hoy en día. Desde 1430 y por casi 100 años, los incas se extendieron desde Cusco. Conquistaron los distintos grupos étnicos que se extendían desde la actual Colombia hasta el centro de Chile, e incorporaron sus creencias y templos en un cohesivo imperio. Pero sus sitios más importantes se encuentran en la región de Cusco. Son lugares como el centro ceremonial en Ollantaytambo, las espectaculares ruinas de Sacsayhuamán y Machu Picchu, el palacio real del emperador Inca, ubicado sobre una montaña sagrada, con uno de los más precisos y asombrosos diseños arquitectónicos de todo el mundo. Pero a pesar de su relativa proximidad con Cusco, la laguna Subinacocha y sus cuencas circundantes han sido ignoradas por los arqueólogos. Y se sabe muy poco acerca de su relación con los incas, lo que nos lleva a preguntarnos qué secretos podrían haber escondido aquí. Preston Sowell ha reunido a un grupo de arqueólogos peruanos para investigar la laguna y su cuenca. Los acompañan escaladores y buzos profesionales. Recorrerán la laguna, tanto por encima como por debajo del agua. ¡Vamos a Subinacocha! Es la primera vez que un grupo de arqueólogos capacitados ha llegado hasta aquí. Buscarán estructuras y artefactos del pasado, explorando los bordes de la cuenca, los picos y la orilla, para averiguar qué podría haber significado esta área para los incas. Convencer a los arqueólogos de que el sitio puede ser especial es el primer paso para proteger el lugar. Hermoso. Al llegar a la laguna, Preston y el equipo pudieron finalmente revelar los misterios de este lugar olvidado. En su hogar, en Boulder, Colorado, Preston trabaja como consultor medioambiental, ayudando a corporaciones y al gobierno de Estados Unidos a prevenir y a limpiar la contaminación del medio ambiente. Y durante casi 20 años se ha abocado a la cuenca de Subinacocha y ha desarrollado un gran
ante una roca y una rana muy grande se movió. Preston la encontró parecida a la especie en peligro de extinción, Telmatobius culeus, o rana del lago Titicaca, conocida por vivir solo en la cuenca de ese lago, a más de 200 kilómetros de distancia. Titicaca era uno de los lugares más sagrados del mundo para los incas, y si la rana fue llevada a Sibinacocha por motivos ceremoniales, eso podría indicar una conexión sagrada entre ambos lugares. Era como tener clavada una espina. Realicé 3 expediciones en el lago buscando a esa rana. Durante su búsqueda de la escurridiza rana, Preston hizo un inesperado descubrimiento. Notó 2 extraños artefactos en el agua, rodeados de algas y malezas. Una vasija de cerámica y lo que parecía ser una larga pared zigzagueante, construida con piedras de color amarillo dorado, que lucía como una gran serpiente. Él aún no lo sabía, pero estos artefactos definirían los próximos 20 años de su vida. Había entrado a un fantástico nuevo mundo, lleno de mitos y leyendas, y comenzó a investigar los misterios de los incas, quienes dejaron pocos registros históricos tras haber sido derrocados por los conquistadores españoles. Investigó las creencias religiosas de los incas, que la tierra estaba habitada por dioses y espíritus, y que las alineaciones únicas de características geográficas, como la posición de diferentes montañas, ríos y lagos, eran consideradas sagradas. Y lo que más interesaba a los incas era la gran altitud de los picos, donde vivían los dioses más importantes. Luego, Preston se enteró de que las paredes en zigzag, como la hallada en Sibinacocha, son raras en el ámbito cultural andino. Y casi siempre son descubiertas cerca de un lugar importante, como un altar o un templo, a menudo cerca del agua. De hecho, algunos lagos eran considerados especialmente importantes y se los denominaba pacarinas, que significa lugar sagrado de origen en el lenguaje de los incas. No solo era el lugar donde nacían, sino donde sus almas iban a morir. Los incas creían que todo el mundo flotaba en un cuerpo de agua, y cada lago era un punto de entrada al mundo espiritual bajo la superficie. ¿Acaso la laguna Sibinacocha podría ser una de estas pacarinas? En ese momento creí que algo íbamos a descubrir. Al continuar investigando, Preston veía siempre el mismo nombre: el mundialmente famoso arqueólogo, antropólogo y explorador de National Geographic, Johann Reinhardt. Johann ha pasado casi toda su carrera localizando los más significativos sitios ceremoniales de los incas en algunos de los lugares más altos del mundo. Probablemente el verdadero impulsor de mi vida es la atracción a los misterios y poder resolverlos. Johann desarrolló habilidades de élite para explorar los lugares más inalcanzables del planeta. Así se convirtió en experto en montañismo, paracaidismo y buceo. Usó estas habilidades en las cordilleras más altas del mundo, incluso en Perú. Ha estado en todos lados. Su sombra cubre los Andes. Los incas resultan tan misteriosos porque no tenemos ningún lenguaje escrito antes de que llegaran los españoles. Eso crea un misterio. Los españoles trataron de documentar las costumbres incas, pero sus conocimientos eran incompletos, por lo que Johann debe averiguar por qué los incas se sentían atraídos por los lugares altos. Para ellos, en estas altitudes residían los dioses. Estas áreas no siempre fueron acogedoras y arrojaron devastaciones bíblicas sobre los incas, como terremotos, largas sequías y tormentas torrenciales. Ellos les pedían benevolencia a los dioses de la montaña, realizando ofrendas en las cimas. Para estudiar estas sagradas montañas, Johann Reinhardt hizo más de 200 escaladas a más de 5.000 metros en 5 países andinos y descubrió
más de 50 sitios arqueológicos. Pero en todas sus expediciones, un sitio siempre le fue esquivo: el templo de Ausangate. Fue edificado para venerar a uno de los picos más sagrados para los incas, a 6.400 metros sobre el nivel del mar y a unos 100 kilómetros de Cusco. Ausangate también es visible desde la laguna Sibinacocha, a más de 16 kilómetros al este. Según la mitología, este templo fue edificado por los habitantes del valle de Vilcanota, junto a un gran lago en la base de Ausangate, en tiempos antiguos, antes de la llegada del Imperio Inca. Los incas conquistaron el valle y el templo siguió siendo uno de los más importantes de la región. Un gran templo que hoy nadie sabe en dónde está. Para explorar mejor los lagos andinos, Johan fue pionero en la práctica de arqueología submarina y luego lo llevó a las altas montañas. Esto es buceo en altitud. Johan llegó a profundidades que estaban más allá de los límites de la exploración humana. Pero al día de hoy, aún no ha encontrado el templo perdido de Ausangate. Es un asunto pendiente, aunque creo que Preston ya tiene muy cubierto ese terreno. Preston comienza a preguntarse si el templo perdido podría estar en Sibinacocha y se propone terminar lo que Johan había empezado. Pero primero, debe aprender a bucear. Conocí a un buzo llamado George Watson, que hace buceo en cuevas. Le hablé del proyecto, quiso venir y aceptó entrenarme. Apropiados y la descompresión, se puede generar un dolor abrumador, una parálisis o la muerte. Es todo teórico. Las tablas de buceo no llegan tan alto, así que nadie sabe lo que puede ocurrir. Bucear a unos 5.000 metros es casi inaudito. Es algo único para un buceador. Si le sumamos el desafío térmico de mantener el calor en aguas con unos pocos grados sobre el punto de congelación, se vuelve una tarea formidable. En esas altitudes trabajamos a ciegas. Es una muy mala idea. Lo que hizo Preston es lo que debe hacerse. Tomó el aspecto más difícil y peligroso de la investigación, que es buscar bajo el agua. Tras meses de entrenamiento, Preston y George llegan a Sibinacocha junto a un equipo de buzos de primer nivel para examinar los artefactos y explorar la profundidad de la laguna. Pero la expedición termina en tragedia cuando un miembro del equipo muere durante un buceo de récord mundial. Al bucear, algo se salió de control. George y su compañero de buceo, Geoff Belter, se encuentran sin aire y separados. George sube a la superficie en un ascenso descontrolado, creyendo que moriría por el síndrome de descompresión. Su compañero Geoff nunca sube y no puede ser encontrado. George sobrevive, pero el rápido ascenso y la fallida descompresión le dañan la médula espinal y lo dejan paralizado de la cintura para abajo por 9 meses. Le llevaría 3 años de rehabilitación recuperar su fuerza. Fueron unos años muy duros después de eso, porque sentí que tuve responsabilidad en su muerte. El recuerdo ha perseguido a Preston desde entonces y le ha dado la mejor razón para proteger el lugar donde ahora su amigo descansa en paz. Un año después del accidente, Preston vuelve a la laguna
mostrarle sus descubrimientos a los arqueólogos peruanos. Pero este lugar tiene un nuevo peso ahora. Geoff descansa allí. Confío en que no habrá más accidentes, pero no sé si tengo estrés postraumático. Estoy un poco ansioso. Al caer la noche, un chamán local hace una ofrenda ritual especial para los dioses del área. Se llama despacho. Este ritual será para pedirle permiso a la Pachamama, a la Madre Tierra y a las montañas sagradas junto a la laguna de Sibinacocha. Una ofrenda a los apus, los dioses locales, para ayudar a protegernos mientras trabajamos y para mostrar respeto hacia Geoff, quien perdió la vida el año pasado. La gente que vive junto a Sibinacocha ha estado aquí por generaciones. Viven de la tierra y continúan las creencias, tradiciones y lenguaje de los incas. Severino Crispín ha vivido cerca de Sibinacocha toda su vida. Ha sido el líder de este equipo de aventureros desde que Preston visitó Perú por primera vez. Severino y el resto de los aventureros aún creen en el concepto de la tierra sagrada, que los dioses y los espíritus viven en la tierra, descansando en las rocas y en otros sitios naturales llamados huacas. Esto les da a Preston y a su equipo un enlace directo con su conocimiento ancestral. Le cuentan a Preston acerca de la leyenda de Sibinacocha y lo que pasó aquí hace cientos de años. Según la leyenda, una vez hubo una gran ciudad en una isla en el lago. Un día, un viejo mendigo se presentó en una boda y le pidió a la laguna que se tragara al pueblo. ¿Realmente te preguntas qué hay bajo el agua? La leyenda se corresponde con una teoría científica para la laguna. El nivel del agua creció en algún momento durante el Imperio Inca, debido a un cambio climático o a un desastre natural. Esto habría sumergido la orilla, incluso los artefactos que Preston encontró en el agua. Ahora está listo para mostrárselos a Carlos Saucejo, quien será el primer arqueólogo en examinarlos de cerca. Esto es lo que he estado esperando desde la primera vez que hablé con Preston. Es muy emocionante. Bajo el agua, la vasija parece intacta, perfectamente preservada por el agua fría y a salvo de saqueadores. Carlos también examina la dorada y zigzagueante estructura. Y en este punto, está convencido de la importancia del sitio y de que la vasija pudo haber sido dejada allí como una ofrenda por los incas o por pueblos preincaicos. Buen trabajo. ¿Pero por qué? Realmente se veía su forma. Dan ganas de sacarla. El siguiente paso será recuperar la vasija del agua ¡Qué frío! con cuidado y determinar su origen. Tenemos mucho trabajo. Hay mucho que ver antes de asegurarse que es Ausangate, pero concuerda con la leyenda y la historia del sitio. Necesitarán permisos para recuperar la vasija, así que deberán esperar. Mientras tanto, la rodean con bolsas de arena para protegerla hasta que puedan regresar. Lo que me aterra es no lograrlo a tiempo. Constantino Auca es cofundador de la Asociación de Ecosistemas Andinos y uno de los primeros conservacionistas en visitar Sibinacocha. La laguna de Sibinacocha
es una de las zonas húmedas más importantes de todo el mundo. Constantino está preocupado por la minería, que se ha estado acercando cada vez más a la cuenca. Desde la Patagonia hasta Venezuela, los Andes están llenos de minerales. En la región hay mucho oro, plata, cobre y litio. Pero extraer estos minerales sería devastador y envenenaría el río Vilcanota, el canal más sagrado para los incas, que fluye directamente desde Sibinacocha y alimenta a millones de personas y animales aguas abajo. El paisaje va a desaparecer. No solo eso, la minería también destruiría las características culturales y la historia del área, antes de que pueda ser estudiada. Hay mucho para perder si este lugar es destruido. Pero Perú tiene una ley para proteger los paisajes culturales. Así que es una carrera contra las compañías mineras para demostrarles que este es un sitio sagrado. Antes de que Preston pueda regresar a Sibinacocha, debe cumplir una nueva tarea: guiar una expedición científica a los confines del Imperio Inca, en el desierto de Atacama, en Chile, el lugar más seco del planeta. Desierto de Atacama, Chile. En parte voy para intentar comprender esta dedicación a los lugares más altos. Me ayudará a entender qué pasa en Sibinacocha. El desierto de Atacama es hogar del sitio arqueológico más alto del mundo, creado por los incas hace 500 años. Los sacerdotes iban a pie desde su capital, en Cusco, más de 1.600 kilómetros hasta el volcán, cerca del borde del mundo conocido. Usaban sus sistemas de caminos, atravesando las condiciones más duras del planeta, para escalar este pico sagrado y realizar una ceremonia en la cima. Viajó a Yuyayaco para excavar en la cima. Sus hallazgos se convertirían en uno de los más significativos descubrimientos arqueológicos de la historia. Sabíamos que era un lugar importante porque había ruinas en la base y en todo el camino hasta la cima. Creemos que se trata de algún tipo de ofrenda. El alpinismo de los incas era adelantado para la época. Fueron los primeros en usar estrategias de montañismo, estableciendo campamentos en puntos clave a lo largo de sus rutas y enfrentando el aire denso para construir sitios ceremoniales en más de 100 montañas de más de 5.000 metros. Es la única sociedad en la historia reconocida por realizar ofrendas en esa altitud. De hecho, ninguna otra cultura en el mundo ha alcanzado esas vertiginosas alturas. Y después de los incas, ninguno llegaría a la cima del volcán Yuyayaco hasta los años 50. Preston guiará a un equipo de biólogos microbianos de la Universidad de Colorado hacia el sitio ubicado en la montaña. Pero tiene un motivo secundario: seguir los pasos de Johann Reinhardt y comprender mejor cómo los incas vivían y morían en las montañas. Preston y su equipo descubren que la vida en la montaña es desafiante, lo que vuelve los logros de los incas aún más difíciles de conseguir. Es difícil estar aquí y mucho más trabajar. A la altitud del volcán Yuyayaco, que supera los 6.000 metros, el apunamiento puede hacer que se filtre fluido de los vasos sanguíneos al cerebro, lo que puede ser debilitante e incluso mortal. Entonces, ¿qué puede haber llevado a los incas a hacer este arduo peregrinaje? Cuando escalaron este pico hace 500 años, quizá pensaban que los efectos de la altitud eran síntomas con que los dioses de las montañas expresaban su influencia y escalaban con dolor hasta la cima, donde realizaban su ceremonia sagrada de sacrificios humanos.
1999, Johann ascendió por el camino Inca hasta la cima, donde hizo un descubrimiento arqueológico único en la historia. Una plataforma ceremonial, ofrendas rituales y 3 momias perfectamente preservadas. Rituales y 3 momias perfectamente preservadas, de 6, 7 y 15 años. Los incas seleccionaban a los niños de todos los rincones del imperio por su belleza, y ellos aceptaban su sacrificio como un gran honor para vivir por siempre con los dioses. Los sacrificios humanos a veces eran ejecutados por estrangulamiento, un golpe en la cabeza, o como en este caso, eran drogados y enterrados en vida. Se pueden ver las manos, los brazos, no se ven las piernas, pero todo está bien preservado. Fue muy impactante para mí. Tienes la sensación de haber viajado en el tiempo. Podrías darte vuelta y ver un sacerdote inca. Aunque esta práctica parece horrible hoy, los sacrificios humanos eran esenciales para los incas, y el descubrimiento de Johann proporcionó un gran avance para entender su veneración por la montaña, su adaptación a la altitud y la genealogía inca. Y aunque Preston no llegó a la cima, sintió los profundos efectos del aire denso del volcán Yuyayaco y su horripilante historia. Sin duda, descendí con una mejor perspectiva de la veneración de la montaña y una suerte de respeto renovado por esta gente que vio esta tierra como sagrada. Reafirmé lo que ya creía acerca de Sibinacocha. Al irse del volcán Yuyayaco, Preston pasa por una mina de cobre chilena, una de las más grandes del mundo, lo que le da una idea de la devastación medioambiental causada por la extracción de minerales. Esto no puede pasar en Sibinacocha. Cusco. De vuelta en Perú, Preston ha regresado. ¿Cómo estás? Para recuperar la vasija de cerámica de las gélidas aguas de la laguna Sibinacocha. Pero eso no es todo. Lo acompaña George Watson, quien pasó los últimos 3 años rehabilitando sus piernas para poder volver a ese fatídico sitio y ayudar con el rescate. Me rehabilité y me entrené con un solo objetivo, que era volver. Y este año no quieren correr ningún riesgo. Hay cosas que quiero repasar antes de empezar porque Reunieron un gran equipo de buzos para ayudarlos en el rescate. ellos han sido mis mentores de buceo desde que aprendí a bucear para trabajar aquí. El equipo también incluye al arqueólogo Martín Polo y a la especialista en conservación Alexandra Gambetta, quien dirigirá la recuperación de la vasija una vez que esté fuera del agua y buscará las ofrendas ceremoniales que se colocaban en los recipientes de cerámica. ¿Qué hay dentro? No sabemos. Eso es lo que vamos a averiguar. En el camino hasta Sibinacocha, las emociones están a flor de piel, en especial para George. Muy bien. Gracias, amigo. Lo hiciste. Sí. Gracias por la oportunidad. Por creer que podía. Es bellísimo. Tal como lo recordaba. A la mañana siguiente, el equipo de buceo se prepara para rescatar la vasija. El plan involucra a cada miembro del equipo para trasladar la vasija a una cesta y transportarla con una bolsa hasta la orilla. Y su trabajo debe ser impecable. Un error podría costarles caro y podrían dañar esta inigualable pieza de la historia.
la superficie, George y Preston piensan en su amigo Geoff, quien se preocupaba por proteger este lugar. Primero, Preston guía a los buzos hasta la vasija y quita las bolsas de arena que le habían colocado para protegerla. Fue un alivio ver que la vasija estaba entera, intacta, y luego nos relevó el otro equipo. Al transferir la vasija a la cesta, el sedimento del fondo de la laguna se desplazó. En ese momento, la visibilidad era casi cero. Pero están preparados para eso. Momentáneamente cegado, George saca la bolsa, la asegura en la cesta y, de acuerdo con el plan, la vasija flota desde el fondo de la laguna, moviéndose por primera vez en cientos de años. ¡Foto! Esperamos mucho. Aprendí a bucear para demostrar lo que era esa vasija, lo que era este lugar. Estoy muy feliz. Para George, es una increíble catarsis. Pudo cerrar el círculo de aquello que hace años lo trajo a este lago. Y Preston, por fin puede dormir, sabiendo que este importante artefacto tendrá la atención que merece. Necesito unas pinzas más grandes. En el campamento, el examen de la vasija comienza de inmediato. Remueven los sedimentos para un análisis, limpian la cerámica y finalmente ven si hay algo en su interior. Es la primera vez que recuperamos una vasija intacta de un área sumergida en Perú. Al extraer el sedimento, Alexandra siente algo sólido en la vasija. Solo parece ser una piedra. Las ofrendas podrían revelarle por qué la vasija estaba debajo del agua. Nunca había visto algo así. Quita la tierra de los inusuales contenidos. 3 piedras pulidas que, según Martín, podrían ser ceremoniales. Es una ofrenda para el lago. He visto muchas vasijas con hojas, material orgánico, textiles, como ofrendas, pero nunca con 3 piedras adentro. Eso es fantástico. Un análisis experto revela que la vasija tiene entre 600 y 1000 años de antigüedad. Y los arqueólogos creen que este recipiente y las piedras eran parte de una ofrenda, lo que respalda la teoría de que el sitio tenía importancia ceremonial. Con el rescate concretado, Preston tiene un nuevo objetivo que cumplir y lleva al equipo alrededor del lago, hasta la base de Yayamari, la montaña sagrada que se alza sobre Sibinacocha como una antigua pirámide, para dirigir un estudio desde la cima. Muy pronto se desata una peculiar tormenta, con nieve, granizo, truenos y rayos. Para los incas, los eventos climatológicos eran actos de los dioses, y los truenos eran la forma de comunicación de las montañas. Te sientes vulnerable en las montañas y qué escalofriantes debían ser los rayos si no entendías lo que eran o qué era lo que los causaba. Es una bienvenida amenazante a su campamento bajo Yayamari. La mañana siguiente, se dirigen a la montaña para intentar llegar a la cima. El objetivo es examinar el paisaje y ver mejor cómo sus características podrían combinarse bien. Mientras Preston sube,
comienza a notar ciertas características geográficas que él no había visto antes. Estas alineaciones recién ahora se vuelven claras para él, pero debieron haber sido obvias para los incas. La yuxtaposición del paisaje con las montañas, con los cuerpos celestes, la salida y la puesta de la luna y el sol y las estrellas en ciertos momentos del año, los glaciares, la laguna y los ríos, todo está ahí. De pronto, se da cuenta de que quizá el templo que había estado buscando todos estos años había estado aquí todo el tiempo, compuesto por el paisaje que lo rodea. Para Preston, nada podría ser más sagrado. Pero hay una nueva revelación esperándolos. Algo tangible que podría unir todas las partes. Durante el descenso de Yayamari, llegan a lo que parecen ser las ruinas de un gran complejo. Una estructura inca. ¿Crees que es inca? Sí, porque hay como 4 o 5 edificios rectangulares alrededor de un patio central, y los edificios alrededor suelen ser lugares sagrados. Martín describe cómo los incas realizaban ceremonias en plazas como estas, usando las diferentes salas para preparar ofrendas para los dioses. Quizá aquí había escaleras. Piénsenlo, la roca parece tener la forma de Yayamari. La ubicación era muy importante para los sitios ceremoniales, y este nuevo complejo está directamente bajo Yayamari, con una vista directa de Ausangate, lo que lo vuelve un lugar ideal para venerar las montañas. Los campos de rocas como este eran considerados sagrados por sí mismos y se usaban como base para grandes centros ceremoniales que se construían en el lugar. Es perfecto para un sitio así. Esto podría ser como un templo. Parece que hubiera una base de un complejo inca cerca del lago. Si era el templo de Ausangate, eso aún no está claro. Todos quieren excavar para recopilar más datos sobre lo que podría ser el complejo allí. Al final de la expedición, Preston ha cumplido el sueño que ha tenido tantos años. Pero ahora tiene nuevos sueños y un nuevo trabajo que terminar. Todo el esfuerzo fue solo para poder subir esto, y pagamos un precio alto. Es otra pieza mágica del rompecabezas de Sivinacocha y la cuenca. Pero no terminamos. Las mineras podrían solicitar nuevos permisos mañana. Preston regresa para ayudar con la excavación arqueológica del complejo de Yayamari. Las expectativas en esta expedición nunca han sido... Tiene un sabor algo agridulce. Finalmente, pasa la antorcha a los arqueólogos, quienes se encargarán de determinar el pasado y el futuro de Sivinacocha. 6 arqueólogos de todo el mundo son llevados por Arturo Rivera al sitio de Yayamari y comienzan a trabajar de inmediato. Cada vez que venimos, sacamos algo a la luz. Lo acompaña su esposa, Sarah Beitzel, arqueóloga mortuoria de Alemania. Tengo la sensación de estar en un Disney arqueológico. Podría pasar muchos años excavando aquí. Ahora hay una arqueóloga académica involucrada que está mejor calificada para manejar esto en el futuro. Hallan signos de asentamiento de pueblos incas y preincaicos, quienes adaptaron las viviendas y estructuras ceremoniales al paisaje bajo Yayamari. Incluso canales de irrigación y la modificación de rocas y manantiales sagrados.
Estos sitios estaban cerca de las montañas y las características naturales que los rodean. Eso demuestra que era un importante sitio inca. Sin dudas, la laguna era considerada sagrada. Esto es muy emocionante. Es un lugar que atrae a muchas personas. El paisaje tiene vida. Es un lugar que debe ser protegido. Es parte de nuestro pasado como peruanos. Es nuestra historia, nuestra herencia. Con la arqueología presente, Preston puede regresar a estudiar el hábitat de Sibinacocha. Camina alrededor del lago para recuperar cámaras trampa que espera hayan capturado fotografías del gato andino, una especie amenazada. El gato andino es la especie más amenazada de América. Encuentra históricas fotografías del huidizo gato, que demuestran por primera vez que vive en la cuenca. Actúa como especie embajadora del ecosistema y nos ayudará a proteger el área. Preston sabe mejor que nadie cuánto hay por proteger en Sibinacocha. La historia, la vida salvaje y las personas que viven aquí y aguas abajo. Y ahora, con los hallazgos arqueológicos, la prueba fotográfica del gato andino queda por descubrir. La laguna Sibinacocha está a punto de ser protegida como un lugar sagrado. Creo que lo que distingue a un lugar sagrado es que siempre cobra vida para la gente. Es muy alentador que toda una cultura pueda ver el mundo de esa manera, y me siento optimista con que suceda con todo el mundo. Y en cuanto al templo perdido de Ausangate, aún hay trabajo por hacer. Aún eso debe determinarse. Por ahora, Preston continúa investigando en Sibinacocha. Y quizá nunca sepa si en verdad es el templo perdido. Pero si al menos puede protegerlo para el futuro, todo puede ser posible. El gobierno de Perú está muy cerca de otorgar el estado de tierra protegida a la cuenca de Sibinacocha y a la montaña Ausangate. El trabajo arqueológico continuará.